Buenos días. Mire a la persona que está a su lado y dígale, ¿estás haciendo la silla vacía? Hoy los líderes deben estar entregando este separador que es el del mes de marzo a los líderes de célula y le estamos entregando 4 separadores, son 4 semanas para trabajar la silla vacía. Cada semana el líder de célula la trabaja con un asistente diferente para que pueda tener un invitado a su célula de la semana. Todos los días les estamos enviando un recordatorio a los líderes de célula. Ayer me dijeron algunos que no les está llegando ese recordatorio. Se le envía al líder de 12 para que el líder de célula recuerde que es todos los días una oración específica con ese discípulo que va a llevar un invitado y tiene un resultado del cambio de una vida y cambio de una familia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tiene su boletín? Dice paz en la tormenta. Este boletín de esta semana es práctico porque va de acuerdo al tema de hoy y de acuerdo al tema de hoy usted lo debe desarrollar en su casa. Así que no le voy a hacer referencia más al boletín, es muy importante que lo lea en su casa de acuerdo a la enseñanza de hoy. Usted puede después repasar la enseñanza en las redes, en YouTube o en Facebook, pero que es muy importante para poder trabajar en su vida lo que es necesario. Tenemos ayuno congregacional 22, 23 y 24 de marzo. Tenemos esta semana que pueda a las 9:30 de la noche conectarse y tomar la cena con su familia. Todos los días va a haber una administración especial desde Bogotá de la Santa Cena y de lo que hace rompiendo áreas de cautividad en la vida de las personas. Así que estamos trabajando intensamente para que podamos ver libertad en todas las áreas de nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ver libertad en todas las áreas de sus vidas? Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia el día de hoy? Hoy el versículo está complicado para que usted lo encuentre en su Biblia, así que saque su Biblia, a ver, Segunda de Timoteo, por allá Éxodo, Levítico, Primera de Timoteo, ¿no? ¿Dónde queda Segunda de Timoteo? Sí, después de Primera de Timoteo, y Primera de Timoteo es antes de Segunda de Timoteo, brillante. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo número 7. La semana pasada hablamos de entrar a conquistar, de poder en nuestras vidas entrar a tomar las promesas de Dios. Pero algo que se enfrenta cuando uno entra a conquistar es lo que vamos a tratar el día de hoy. Segunda de Timoteo 1:7 dice la palabra: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén y amén. ¿Quiere leer ese versículo conmigo, por favor? Cuando yo cuente 3. 1, 2, 3. Pues Dios, un espíritu de, sino. Coloque su manito en el corazón, cierre un momento sus ojos, dígale conmigo: Espíritu Santo, hoy quiero pedirte que esta palabra penetre profundamente en mi corazón. Que a través de esta palabra, Señor, tú rompas áreas de cautividad en mi vida. Señor, yo no quiero vivir bajo temor. Y que todo tipo de temor que ha venido, Señor, a paralizar mi vida, que ha venido, Señor, a intimidarme, que me ha estancado, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Por favor, Espíritu Santo, revélame la palabra, que yo la entienda, la guarde y la active en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza hoy es: no vivas en el temor. ¿Cómo se llama la enseñanza?
Hemos pasado por diferentes situaciones que se viven en el país. Situaciones como la violencia, todos los días escuchamos un nuevo caso de violencia en Colombia, el desplazamiento que viven las personas. En las ciudades se vive robo, inseguridad, vivimos los tiempos de la corrupción y todo esto son situaciones que son magnificadas por los noticieros, porque el rating de los noticieros sube en la medida que hay malas noticias, y eso es un aspecto muy fuerte que hace que la gente viva en temor, que el temor sea algo que empieza a manifestarse en la vida de las personas. Dios no nos creó para vivir en temor ni ansiosos, porque el temor, si algo hace en la vida de las personas, es que detiene la vida de las personas, impide avanzar, impide conquistar. El temor cancela la fe, lo contrario de temor es fe. Y si yo tengo fe, no debo tener temor. El temor paraliza. Y hay varios tipos de temores que llegan a la vida de las personas. Temor al abandono, temor al rechazo, temor a la crítica, temor al fracaso, temor a las personas, temor a lo desconocido, el temor a la muerte, el temor a situaciones de futuro, que qué voy a hacer, cómo va a suceder en mi hogar, temor a las enfermedades, el temor al qué dirán. Son muchos temores que abundan. Y las redes sociales hoy en día se han convertido en un medio de transmitir fácilmente temor en la vida de las personas. Por ahí veía una imagen que mostraba las redes sociales. Entonces la gente está pendiente de qué dice, qué pasó, y no nos damos cuenta cómo afecta eso nuestras vidas. Lo transmiten de una manera muy hábil. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y acá nos explica que el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué razón? Porque el temor atormenta la vida de las personas, paraliza la vida de las personas, hace que muchas personas se escondan, que muchas personas huyan y que no enfrenten las situaciones difíciles, que la tendencia sea a simplemente eso no existe y no enfrentar, y la responsabilidad que tiene neutraliza la vida de las personas. ¿De dónde viene el temor? La primera vez que encontramos el temor lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Una vez que Adán y Eva pecan, el temor viene a sus vidas. El versículo 9 dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo y por eso me escondí. El hombre desobedece a Dios, viene la rebeldía en cuanto a la palabra de Dios, y entonces cuando Dios lo va a buscar, lo encuentra escondido y le dice el hombre a Dios: tuve miedo. Es la primera vez que encontramos la palabra temor como resultado de la desobediencia a Dios, de una obra en donde hábilmente Satanás utiliza los medios para cautivar mente y corazón de Adán y Eva y que desobedezcan a Dios. En 2 de Timoteo 1:7, que lo leímos al principio, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y es impactante que dice que Dios no nos da temor, y es claro que para Dios, y déjenme el versículo por favor, es algo espiritual. No dice que es un sentimiento como la gente piensa, o que es una emoción como la gente piensa. Dice: no nos da espíritu de temor. Y si habla espíritu de temor es porque es un ente espiritual que viene a la vida de las personas. ¿Quién coloca ese espíritu de temor? Si no es de Dios, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Me hago entender, y a veces uno no identifica eso y no lo identifica como un ente espiritual. Y dice que Dios a nosotros nos da espíritu de poder
Y el poder es para cambiar circunstancias, para enfrentar situaciones adversas, de amor, para poder nosotros soportar y para poder nosotros estar firmes necesitamos el amor de Dios, y de dominio propio o autodisciplina, el control en el temperamento para que usted no se desvanezca. Y me impacta mucho cómo dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Cuando uno mira Génesis 1, todo lo que es la creación de Dios, en cada parte donde Dios empezaba a crear decía y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno. Y cuando termina el proceso de la creación, dice que todo fue bueno en gran manera. Entonces yo tengo que aprender a entender que Dios lo que creó fue bueno. Y el temor comienza a disiparse de nuestras vidas cuando uno entiende que Dios es tan bueno que no manda cosas malas sobre nuestras vidas, que no es causa de Dios lo que tal vez estoy viviendo en este momento. Dios es un Padre bueno. Dígale que está a su lado: Dios es un Padre bueno. Dile al que está al otro lado: Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Mateo capítulo 7 versículo 9 dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, mire al que está a su lado y dígale: ¿están hablando de vos? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Tú y yo tenemos que reconocer esto en nuestra vida, que Dios tiene una naturaleza que es bueno, es un Padre bueno, y Él desea lo mejor para nosotros siempre, rodearnos con su amor. Venimos de una cultura de abuelos que cuando sucedía algo malo en la casa, ¿qué decían los abuelos? Castigo de Dios. Y eso como que quedó impregnado, y entonces siempre que sucede alguna cosa que no está bien, decimos: Dios, ¿por qué me mandaste esto? Dios, ¿por qué? Y no entendemos, no tenemos un consciente de que Dios es bueno y que Dios no envía cosas malas, y que el amor de Dios es lo que nos quiere rodear en nuestros corazones. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios lo que está diciendo es: quiero que entiendas que cuando Cristo viene a tu vida, inmediatamente yo estoy contigo. Dile que está a tu lado: Dios está contigo. Y esta es una verdad necesaria en nuestra mente y corazón para cuando pasamos las situaciones difíciles, adversas. Qué bueno que cuando pasamos situaciones adversas, tener una persona a nuestro lado, porque podemos agarrar a esa persona, porque podemos abrazar a esa persona, porque nos podemos fortalecer en esa persona. Cuando estoy solo, no tengo que hacer, no hay nadie que me pueda ayudar. Y el Señor nos está diciendo: yo estoy contigo. Jesús no llega a tu vida para que practiques una religión. Jesús llega a tu vida para entablar contigo una relación de amistad, una relación en donde el fundamento de Jesús es llevarte al Padre, a ese Padre que dice: yo estoy contigo, para que en tu vida el temor no sea lo que gobierne. Y quiero dejarle claro esto: el temor no viene de Dios. Y el Señor te está diciendo: no temas. Más de 365 veces en la Biblia dice: no temas. ¿Cuántos días tiene un año? O sea que para que enfrentes todos los días, ¿qué cosa? ¿Enfrentes qué cosa? El temor todos los días. No temas, te dice el Señor. Dile al que está a tu lado: no temas, te está diciendo Dios. Efesios 3:17 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán
fuertes. La gente se pregunta, déjenme el versículo por favor, la gente se pregunta, ¿cómo hago entonces para enfrentar? ¿Cómo si cuando llega una situación de azar en la casa, yo como que me echo para atrás? Cuando no me alcanza la quincena o la mensualidad, me echo para atrás. Cuando hay un desafíos de evangelismo, de silla vacía, de universidad de la vida, como que me echo para atrás. Cuando me dicen emprenda el negocio, yo he querido emprender, pero es que me he hecho para atrás. ¿Cómo hago? Tienes que aprender a tener confianza en el Señor. Porque cuando confío en el Señor, dice ese versículo, si yo confío en el Señor, Cristo habitará en mi vida. No el temor, sino Cristo. Y si Cristo habita en mi vida, voy a estar yo arraigado en el amor, echaré raíces profundas en el amor de Dios. ¿Cuántos han visto, no sé si en videos o fotos de esos comerciales donde hay una tempestad, pero hay en ese lugar palmeras? ¿Se ha visto por ahí una foto de esas palmeras? Y las palmeras, por más fuerte que sea la tempestad, ¿qué hacen? Pero no se caen, no se arrancan. En esta semana hubo un tremendo aguacero en Cali y los árboles, tuki tuki lulu, diga el que está al lado, tuki tuki lulu. Las palmeras no. Y uno se pregunta, ¿por qué razón una palmera en medio de la tempestad hace esto, pero no sale volando? En medio de la tempestad como que se dobla, pero dice, no, acá me mantengo firme. ¿Sabe cuál es la razón? Mire la siguiente imagen, por favor. Las raíces que tienen las palmeras. Tienen unas raíces buenas, grandes, se extienden por todo lado, de tal manera que cuando tratan de quitarlas, cuando ese ventarrón trata de llevársela, están arraigados. Y eso es lo que me dice este versículo. Vuélvalo a colocar, por favor, si es tan amable. Efesios 3:17. En la parte de abajo dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Tú tienes que aprender a echar raíces en el amor de Dios. No en una religión, en el amor de Dios que te rodea. Y si yo echo raíces en el amor de Dios, ese amor de Dios va a hacer que yo me mantenga firme. Que hay una situación con un hijo, soy firme. Que hay una situación en mi matrimonio, no voy a temer porque yo estoy arraigado en el amor de Dios. Sé que Dios es bueno, sé que Dios me ama. Y ese amor me arraiga para enfrentar situaciones adversas y en medio de esas situaciones adversas poder salir adelante en el nombre de Cristo Jesús. El problema es cuando no nos arraigamos en el amor de Dios. Y cuando no nos arraigamos en el amor de Dios, el temor viene a obrar en nuestras vidas. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué hace el temor del hombre? ¿Pone qué cosa? Pone lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Y entonces el temor es tremendo porque te coloca un lazo. Un lazo. Venga para acá. Y entonces situaciones tremendas, ¿cierto? Hay que pagar la cuota y no hay plata. ¿Qué sucede cuando no hay plata en su casa y no hay de dónde coger? ¿Cómo se siente? No, pues, como preocupado. ¿Dónde está la esposa? Están aquí. Está en zona aquí, se salvó. Y entonces comienza uno a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde a pagar? ¿Y el genio cómo se pone? No, pues, ahí como que... Y viene el mal genio, ¿cierto? Y viene el azar. Y entonces está ahí. Y lo que no nos damos cuenta es lo que dice la palabra. Dice que el temor que coloca
Lazo. Y viene fácil, viene con pensamientos. El pensamiento de la enfermedad llega a su vida. ¿Será que me va a dar esto? Ay, la abuela se murió de cáncer. Ay, la Pepita esa. Ay, ¿será que este hombre volvió a adulterar? ¿Será que ya está consiguiendo otro? El temor que crea lazo. Y usted trata de avanzar, trate de avanzar. ¿Qué hace el temor? Eso es lo que hace el temor. Usted no lo siente. Cuando usted está ahí, usted ve, no, es un pensamiento nomás. No, yo no creo que me vaya a ser infiel otra vez. Yo no lo creo, Señor, tú eres bueno. Ya cogió y trata de avanzar y trata de ir adelante y no puede, porque hay un lazo en su vida. Ese lazo es el temor. Y por eso la hoja que le dimos hoy, el boletín, es importante que lo revise en su vida. Que revise qué tipo de temor ha permitido, porque no se da cuenta uno de que eso está en la vida y no estás avanzando. En diferentes áreas de tu vida no estás avanzando. ¿El plan del Señor cuál es? No, ese no es. Déjeselo. El Señor viene como un ángel volando, como un ángel volando. Eso, muy bien. ¿Y qué hace el Señor? ¿Quiere quitarle qué cosa? El lazo. Quítele el lazo. Y que usted pueda avanzar, que usted pueda ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí queda claro? Entonces, síntomas que llegaron de una enfermedad, situaciones a nivel familiar. Hoy vamos a aprender de un tremendo hombre de Dios que enfrenta una gran crisis en su vida. Una crisis que está tocando todo: trabajo, familia, finanzas, su vida espiritual. Vino a tocar todo y el temor se le quiere echar encima, como aquellas fieras que muchas veces ese hombre aprendió a enfrentar, y vamos a ver cómo reacciona. Salmo capítulo número 3. Cuando usted ve el título del Salmo número 3, dice: oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Este salmo es un contexto de un David que está enfrentando la época madura. Segunda de Samuel, capítulo 16 y 17 tienen que ver con este salmo. En el versículo 1 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Han sucedido muchas cosas en la vida de David que muchas veces a nivel familiar él no las manejó bien. Amnón es uno de los hijos que tuvo con una de las mujeres, y ese se enamora de otra hija de David que tuvo con otra mujer llamada, esa hija se llama Tamar. Amnón abusa de Tamar. El hermano de carne de Tamar se llama Absalón, y Absalón ve que su papá no hace nada. El papá solamente se enoja, pero no disciplinó a Amnón, no consoló a Tamar. No fue un papá que estaba pendiente de la situación de su familia. Era un papá ausente de lo que sucedía en casa. Absalón le dice a su hermana Tamar: tranquilo, déjamelo a mí. Y pasa el tiempo, y lo que hace Absalón es que mata a ese hermanastro llamado Amnón, y se venga de él. David se pone furioso, y Absalón entonces se va del reino, huye del reino. Pasa un tiempo y David empieza a extrañar un poco a Absalón, y entonces hay un capitán de la guardia que hace toda una trama para que Absalón vuelva. Absalón vuelve al palacio, pero el rey no lo quiere ver. Es un papá de esos papás que dicen: no le hablo, no lo quiero mirar. Durante 2 años viven en el mismo palacio, pero no lo mira, no habla con él, no le pone la cara. Simplemente es un hombre enojado que no sabe cómo manejar sus emociones.
Allí usted tiene un problema familiar. Y en ese problema familiar, en donde no enfrentan las situaciones, donde hay temor a enfrentar lo que se está viviendo en casa, el temor comienza a gobernar. Hasta que el temor crea reacciones de odio, reacciones de violencia en la vida de las personas. Absalón poco a poco se va ganando el corazón de la gente y los va colocando en contra de David. Atiende a la gente en la calle y dice: ¿quién me diera a gobernar este pueblo para poderlos atender de mejor manera, para poderles dar los subsidios, para poderles dar la casa sin que paguen nada, el estudio sin que paguen nada? No sé si le parece a alguien. ¿Quién me diera que yo eso lo pudiera hacer? Y se fue ganando poco a poco el corazón de las personas, hasta que un día en medio de la noche quiere dar el golpe de estado a David. Y David tiene que huir del palacio de Jerusalén, tiene que salir rápidamente porque peligra su vida. Absalón viene con una gran cantidad de gente y ahí está uno que había sido consejero de David. Ahitofel se llama. Y la Biblia dice que el consejo de Ahitofel era el consejo más certero que había. Lo que él decía era de sabiduría, era algo que si lo hacía la gente iba a tener un buen resultado. Y entonces Ahitofel se une a Absalón. Ahitofel le aconseja: junta un ejército, 12,000 hombres, y ataca a tu padre antes de que él reaccione, y verás cómo lo puedes matar. Y entonces Dios, cuando ve ese consejo, dice: eso es que si lo hace mata a David, y cambia el consejo de Ahitofel, coloca a otro consejero que dé un consejo diferente al de Ahitofel, porque si no David hubiera muerto en ese momento. Versículo 1 no es imaginario, es un versículo donde tienen los adversarios multiplicados. Muchos se levantan contra él, un ejército enorme contra David. El versículo 2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No solamente está Absalón, su hijo, que viene con ejército, no solamente está el mejor consejero Ahitofel con él, sino que la gente ya comienza a decir: claro, como ese fue el que pecó con la Betsabé esa y mató a Urías, eso es consecuencias, castigo de mi Dios. Y comenzaron a burlarse de David. Y comenzaron, aún hay un hombre, Isaí, que le dice que él va huyendo y él está en una cima de una montaña y comienza a tirarle piedra y comienza a decirle: bien hecho lo que te está sucediendo. Y muchas veces viene ese medio a nuestras vidas y entonces nos dice: ¿de dónde está su Dios? A ver, muéstrenos su Dios. Y como que nosotros no sabemos qué hacer, sentimos que Dios nos ha abandonado. Eso era lo que le decían a David. No solamente es el ataque en su vida, no solamente es su hijo que se levanta, no solamente es ese consejero que quiere acabar con la vida, sino que adicional a eso el temor viene a golpear en la vida de David a través de otras personas. Ahitofel era el papá de Betsabé. Entonces imagínese la rabia que tenía contra David, porque David había abusado de Betsabé, porque él había tomado cuando ella estaba en matrimonio con Urías Heteo. La venganza se levantó. Son cosas tan tremendas que usted las verá en 2 Samuel 16 y 17 que se levantaron contra David. Y entonces el temor venía a abrazar a David. ¿Qué hacer cuando estamos viviendo situaciones donde no estamos no sé si era la vivienda o en Colombia cuál era, donde no tenemos casa, carro y beca? ¿Qué hacer en esas situaciones difíciles? Y acá es donde comienza David a desarrollar a través de ese Salmo 3 qué debemos hacer nosotros. Salmo 3 versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lo primero que dice es: el Señor es mi escudo. Por favor, repítalo conmigo bien fuerte. Diga: el Señor es mi escudo. David le dice: hay un ejército contra mí, mi hijo se levantó contra mí, la gente dice que me abandonaste, pero Señor,
tú eres escudo. La Nueva Traducción del Viviente dice: eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Hoy escúcheme usted que está en el auditorio, los que están en la transmisión en línea. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro protector, y no es un escudo pequeño. Esa versión, Nueva Traducción del Viviente, dice: eres escudo que me rodea. No habla de ese escudo que tenían los romanos, que solamente alcanzaba a proteger el frente, como por ahí hay una imagen que muestra. Ese era el escudo romano que protegía el frente. No está hablando de eso. No está hablando del escudo que utiliza el Capitán América. ¿Cuántos vieron ya Capitán América? ¿Sí lo vio? Ese escudo de Capitán América. No está hablando de ese escudo. Está hablando de un escudo que me rodea. No solamente me protege, sino también me permite avanzar. Es algo que está alrededor de mi vida. Dios está alrededor de mi vida. Me está guardando adelante, a los lados, atrás, arriba y abajo, en el nombre de Jesús. Entonces enfrentamos la enfermedad, enfrentamos la situación financiera, enfrentamos la rebeldía de un hijo, enfrentamos dificultad dentro del matrimonio, enfrentamos situaciones con los discípulos en un momento dado. Y Dios no nos llama a huir, a escondernos. Dios no nos llama a renegar. Dios no nos llama a desanimarnos. Él nos está diciendo: soy escudo alrededor de tu vida. Y eso significa: yo estoy delante y detrás, al lado izquierdo, al lado derecho, arriba y abajo. Por lo tanto vas a avanzar. Por lo tanto vas a enfrentar. Por lo tanto, deja de estar pensando que no puedes. Yo estoy contigo, soy tu escudo, y como escudo te voy a defender, y como escudo voy a abrir el camino y voy a abrir la brecha, y vas a ver que mis promesas se cumplen en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él es nuestro escudo que está alrededor de nuestro y va con nosotros. Esta semana yo veía una promesa de hace algunos años, Isaías 42:13. Dice: el Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Ahora lea ese versículo. El Señor se levanta a pelear a favor tuyo, dice, como hombre de guerra. Como un guerrero se levanta con gritos, alaridos, se lanza al combate. No sé qué estás viviendo el día de hoy, pero es tiempo de que coloques al Señor a tu lado. Y es tiempo de que entiendas que las guerras se pelean con Él, y que con Él vas a poder enfrentar y avanzar. Enfrentar y avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Hebreos 12 dice que tenemos una gran nube de testigos. Y esa nube de testigos están allí, y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, no por atrás. Dígale que está a su lado: es tiempo de que corras la carrera que tienes por delante. Y dice Hebreos 12:1: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Primera de Pedro 2:21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Escúcheme bien. Cristo nunca retrocedió. Y si debemos seguir sus pasos, Él está puesto a favor nuestro. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. No para que usted se vaya para un lado, para el otro, retroceda. Y si ha retrocedido, hoy es un día para que vuelva a tomar la ruta en el nombre de Cristo Jesús. Para que vuelva otra vez, para que se levante en lo que Dios le ha confiado, en lo que Dios le ha dicho. Mire, si usted le dijeron que la vida cristiana era cómoda, sin dificultades y sin problemas, le dijeron mentiras. Los que conocemos realmente la palabra, sabemos que Cristo nos llama a avanzar en medio de dificultades.
Jesús dijo en Juan 6, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció es para que nosotros avancemos en medio de las situaciones difíciles. No las quita. No es diciendo, ay, yo te quito eso. Ay, no, sino te está diciendo, yo estoy contigo, yo soy escudo alrededor de ti, así que avanza. Avanza, no permitas que el temor te gobierne y que cree lazo en tu vida. Ese lazo se rompe y vas a avanzar en el nombre de Jesús. Jesús no vino a fundar una aldea de paz total. No vino a fundar una aldea de peace and love. Ay, peace and love. Ay, no. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos a las naciones. Van a enfrentar lobos rapaces, dijo Jesús. Van a enfrentar situaciones difíciles, van a hablar mal de ustedes, pero yo estoy con ustedes. Nos lleva a que vivamos una vida atrevida, no es una vida cómoda. Dígale, mueva al que está a su lado y dígale, la vida cristiana no es de comodidad. Muévalo y dígale, la vida cristiana es de pelea, de enfrentar, de vencer en el nombre de Jesús. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Enfrentamos serpientes. ¿Qué característica tiene una serpiente? ¿Han visto esos programas de animales? ¿Sí lo ha visto? Las serpientes. Y las serpientes van así, todas sigilosas. Y tienen veneno. Y dice, enfrenten serpientes. ¿Qué pasaría si en este momento, Dios no lo quiera, apareciera una serpiente por ahí? ¿Usted qué hace? Esa puerta se ve pequeña, ¿cierto? Y eso es lo que nos pasa. Usted es una serpiente y siento que usted dice, te voy a enfrentar. No, le da a uno ¿qué? Miedo, temor. Y las serpientes representan las situaciones que vivimos. El enemigo te plantea tentaciones, te plantea desafíos en el hogar, desafío con un hijo. Y entonces vos decís, ¿por qué a mí? Ay, Señor, ay, por favor. ¿Cuál por favor? Él le está diciendo, enfréntela. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentarla. Ahí me está diciendo, tenemos potestad, autoridad de hollar serpientes, escorpiones cuando salen con el aguijón. Uy, pastor, yo tengo al escorpión de mi esposo. No, señora. Dígale que está a su lado, nada de eso. Me está hablando de un reino espiritual que se mueve y que viene con un aguijón para que usted esté envenenada con su esposo, envenenado con su esposa. Es que esa mujer, pastor, no la cambia nadie. Es que esa mujer es una fiera. ¿Qué tiene entonces en la casa? De acuerdo a su fe le se ha hecho. Entonces, ¿qué tiene en la casa? Una fiera. Porque su temor no lo ha enfrentado. Usted no ha enfrentado con la oración, no lo ha enfrentado con la palabra. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Por qué razón nada nos dañará? Porque el Señor es escudo alrededor de mí. Entonces mañana cuando salgas al trabajo, primero mi devocional. Primero me lleno del amor de Dios, y el amor de Dios, ese Señor poderoso, hace que sea un escudo alrededor de mí. Y si ese escudo alrededor de mí, no me dejo contagiar del temor. Voy a salir a trabajar, voy a hacer las cosas que tengo que hacer, voy a hacer las visitas de Universidad de la Vida, voy a compartir la palabra, porque el Señor es escudo alrededor de mí en el nombre de Jesús. Amén. Lo segundo que dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y me encanta que lo segundo que dice es que Dios es mi gloria. Porque muchas veces la identidad que nosotros tenemos de lo que somos la hemos encontrado en el trabajo, la encontramos en tener dinero, la encontramos en el puesto que ocupo en la empresa, en el talento que tengo, la encontramos en redes sociales.
Y entonces pensamos que esa era la gloria. ¿Cuál era la seguridad de David? ¿Qué título tenía David en ese momento? ¿Era qué? Era rey. ¿Cuántos han escuchado esa canción antigua que dice: pero sigo siendo el rey? ¡Epa! David creía eso. Tenía un ejército a favor de él. Era hacer así y la gente inmediatamente venía a servirle. Y de repente lo vemos huyendo, ya no hay sirvientes. Van con unos pocos soldados, su vida corre peligro. El trono, el cetro, la silla, no la tenía ya. Y la pregunta que te hago hoy es: ¿en dónde está tu identidad? ¿En dónde está tu seguridad? Muchos de ustedes, si pierden el trabajo, se desbaratan. Muchos de ustedes, si hay problemas en la familia, se desbaratan. Porque la dependencia no es de Dios. Porque la gloria no es de Dios sobre su vida. El trabajo se puede acabar, el dinero se le puede perder, sus capacidades pueden de un momento a otro minar, sus talentos se pueden perder. Todo se puede acabar de un momento a otro. Y entonces la confianza que nosotros pusimos en nosotros mismos o en la gente o en lo que tenemos, ¿dónde está? Para David era claro: no es el reino, no es la corona, no es el cetro, no son mis capacidades. Tú eres mi gloria. En este momento le decía David al Señor: yo no soy buen papá, no soy rey, no soy esposo, no tengo nada. Pero Señor, te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo en el nombre de Jesús. Y tenemos que aprender a cambiar nuestros valores. Valoramos el trabajo con lo más grande y despreciamos muchas veces a Dios. Valoramos el dinero. Wow, por el dinero baila el perro. Y despreciamos a Dios. Valoramos el matrimonio. Y para mí el matrimonio no. Pastor, yo no puedo ir el domingo. ¿Por qué? Porque mi esposa me dijo que no fuera. Ella es su gloria. Ella es su ídolo. Para David en ese momento no era el título, no era el puesto, no era la capacidad. Él puso su confianza en Dios. Y si tenía la confianza en Dios, Dios sería su gloria. Salmo 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y esto me encantó porque el Señor levanta mi cabeza. David está siendo perseguido por el ejército. Su hijo lo ha deshonrado. Tomó a las concubinas que tenía David, a las mujeres, y las violó públicamente en una terraza, que todo el mundo lo viera. Ha sido un mal papá, un mal esposo. David no estaba caminando así. David estaba caminando avergonzado. Usai, que era uno de los enemigos de él, está en una montaña tirándole piedra, diciendo: muera mal hombre, bien hecho, que Dios lo castigue. Él va caminando de esta manera y le está diciendo: Señor, hay enemigos, hay dificultad en mi casa, pero Señor, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y en ese momento aparece el Señor y hace esto en la vida de David: levanta tu cabeza. Él quiere levantar tu cabeza hoy. Él quiere que dejes de estar avergonzado. Sí, fallamos tal vez como padres, tal vez como esposos o esposas hemos fallado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Sí, tuvimos temor y retrocedimos, pero Él quiere levantar tu cabeza el día de hoy y quiere decirte: yo te perdono. Deja la inseguridad en tu vida, esa no viene de mí. Creo en ti, me pongo a tu lado. Y David tuvo una revelación de la gracia de Dios. Y la gracia es un favor inmerecido, no es porque lo merezcamos. Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, nos ama y quiere levantar tu vida. Él lo acusa por un pasado que le pedimos perdón. Si no, no tendría sentido la vida cristiana.
Él hace un reseteo de nuestras vidas, vida nueva. Y a veces nosotros volvemos al pasado, volvemos a los temores, volvemos a decir: no, yo cómo voy a dirigir una célula, a mí me da miedo. El Señor está a tu lado, escudo alrededor de ti, tu gloria, y Él levanta tu cabeza. Deja la vergüenza a un lado, deja el temor a un lado, ya no más. Es tiempo de que andes con la cabeza arriba, entendiendo: Dios conmigo está, y por eso voy a enfrentar las situaciones adversas en el nombre de Jesús. Que el pecado sea enseñoreado de tu vida. Job 22:21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Dios quiere traer bien sobre tu vida, pero es que lo que estoy haciendo no es correcto. Entonces hoy pídale perdón al Señor y no siga. Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Que esta sea una mañana donde puedas tener la revelación de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos perdona y nos restaura. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa del padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá no dijo: ay, espere y verá, pelado, lo que le viene es pierna arriba, ¿oyó? Preparen los azotes. No, representa cuando llegamos al Padre y le pedimos perdón. Y el Padre lo que hace es abrazarlo, besarlo, cambiarle la ropa sucia que trae, darle una ropa de dignidad, ponerle anillo en su dedo, matar el becerro gordo y hacer fiesta. A veces no entendemos la vida cristiana por el trasfondo religioso que tenemos. Él quiere levantar su vida, quiere levantar su cabeza. Que usted cuando llegue a su casa entienda: hay perdón y mi casa será restaurada en el nombre de Cristo Jesús. Sí hay restauración en el nombre de Jesús. No más vergüenza, no más depresión, no más desánimo. En Cristo Jesús se lo digo, no más. Es tiempo de romper el lazo que el temor trajo a tu vida. Número 5, Salmo 3:4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo, Selah. Y acá me dice que el Señor escucha y responde mi oración. David no ora como las señoras aquellas que estaban con las camándulas. ¿Sí se acuerda? Ese era el primer misterio, ese era el segundo misterio, tercero. David clama a Dios, y tenemos que desafiar a la iglesia a clamar. Líderes de célula, líderes de 12, enseñen a sus discípulos a clamar, a las personas que llegan a una célula. ¿Qué es clamar? David ora apasionadamente en un clamor, le está diciendo: Señor, estoy colocándote a ti. Sí, estoy viviendo los problemas. Sí, mi hijo viene a matarme. He perdido todo, Señor, pero mi vida está en tus manos. Yo te clamo tu misericordia, te clamo tu gracia. Y ahí está clamándole al Señor, y dice que Dios me respondió desde su monte santo. Y a veces uno dice: ay, en el monte estaba Dios. En el monte santo, en el lugar alto, era donde se tenía el altar de sacrificio, donde colocaban los animalitos que se sacrificaban a Dios. Era diciendo: pecamos, este animal es en lugar de nosotros, la sangre de ese animal es puesta sobre este altar, limpiando nuestro pecado. Por lo tanto, ya el pecado no se puede enseñorear. Esto representa la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Hoy no hay animalitos que sacrifiquemos. Una sola vez para siempre Jesús se sacrificó por nosotros, para entregarnos salvación, sanidad, restauración, provisión, liberación, prosperidad. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo tenemos en Jesucristo. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
La palabra redención es pagar el precio de un rescate. Jesús paga el precio del rescate. Lo que perdiste moralmente, en la familia que perdiste, Él paga el precio. No para que simplemente te acomodes a decir, ay no, yo ya lo perdí, ay no, yo no voy a tener una célula, no, yo no voy a hacer un emprendimiento porque qué tal que me vaya mal. Ya no más. Si Dios te da un emprendimiento, hazle en el nombre de Jesús. Hazle en el nombre de Jesús. Restaura tu familia en el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de Jesús. Dejen de estar soltando y huyendo a un lado y al otro. No más. Él es quien levanta mi cabeza. Él es el que hace que mi vida cobre ánimo. Él es el que me escucha en mi oración y me responde en el nombre de Jesús. Salmo 3:5. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Y esto me encanta porque es el Señor el que me sostiene. David está viviendo toda esa cascada de situaciones y prácticamente no tenía fuerzas para sostenerse. Y tal vez hoy tú llegaste acá diciendo, es que no tengo fuerzas. No son las tuyas, son las del Señor. Y Él te está diciendo, yo te sostengo. Voy a permitir que duermas tranquilamente, que descanses en mí. Él te está diciendo hoy, yo sostengo tu vida. Hay cosas que a veces podemos sostener cuando nos va bien. La casa, el carro, los transportes, una célula cuando hay discípulos. Pero ¿qué sucede cuando ya no me alcanza? Cuando su esposo le dice ya no te quiero. Cuando la esposa le dice ya no te quiero, no siento amor. Cuando el hijo le dice, ¿sabe qué? Usted no me vuelva a decir que qué haga. Yo hago con mi vida lo que quiera, es mi vida. ¿Y qué? ¿Qué hacer cuando en la empresa le dicen, hasta aquí le llegó la hora, le damos la oportunidad de que haga un emprendimiento? En otras palabras, lo echan. Cuando los discípulos le comienzan a decir, ¿otra vez universidad a la vida? Ay, que otra vez evangelicemos. No, yo quiero espaciar. ¿Qué hacer? Cuando no tenemos fuerza, si somos honestos, no podemos nosotros con eso. Pero Él nos está diciendo hoy, el Señor me sostiene, es el Señor en que me sostiene. Juan 16, el Señor nos habla del Espíritu Santo y dice, Él estará con vosotros todos los días. Él todos los días, el Espíritu que nos consuela, el Espíritu de Dios que nos levanta. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así hayan situaciones que para usted son imposibles. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es suficiente. El Espíritu Santo sostiene nuestras vidas. No hay imposible para el Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús estaban en el aposento alto. Habían matado a Jesús. Persecución, dificultad, orando. Necesitamos la llenura. Y viene el Espíritu Santo como un viento recio y fuego sobre ellos. Lenguas repartidas de fuego sobre sus cabezas. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a salir a predicar. Ya no había miedo, ya no había temor. Empezaron a ver los milagros. Ya la enfermedad no se enseñoreaba. Ya no se enseñoreaba de la vida de las personas, los demonios. Porque ellos entendieron quién les sostenía. Era el Espíritu Santo. Y es el mismo que está acá para que nosotros hagamos lo mismo. Salgamos a predicar, haga la silla vacía en su hogar. No deje de quejarse de su casa. Es que, pastor, ojalá usted viviera aquí.
Pues a usted lo colocó allí. ¿Para qué lo colocó a usted en su casa? Para que el Espíritu Santo obre. Él le sostiene y Él cambiará las situaciones que hay en su casa. Si usted se arraiga en el amor de Dios, si usted le cree a Dios, Él lo hará en el nombre de Jesús. Deje el temor. El temor, ¿y qué pasa con mis hijos? Sus hijos están en las manos del Señor. Por lo tanto, no tenga temor. Ellos, de acuerdo a la palabra, le servirán al Señor. Ellos, es que mi hijo no volvió a la iglesia. Volverán en el nombre de Jesús. Volverán. Deje el temor en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Salmo 3, 6, 7. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Y quiero cerrar con este versículo. No temo porque el Señor es mi defensa. Mire toda la gente que se había puesto en contra de David. Absalón, el ejército. Una versión dice numerosos escuadrones. Venía con un ejército tremendo, el ejército de Absalón. Y allí es donde dice: no temo, porque tú eres mi defensa. Levántate y sálvame, Señor. Y así oramos ante la enfermedad, y así oramos ante la situación de nuestra casa. Levántate, Señor, y sálvame. El Salmo 56, levántate, Señor, y que los enemigos sean esparcidos. Isaías 33, el Señor saldrá como gigante, como hombre de guerra. Entonces usted no está solo. Si usted se arraiga en la palabra de Dios, en mi relación con Dios, el temor no te gobernará este tiempo en el nombre de Jesús. Gobernará Cristo, la palabra será auténtica en tu vida. Y entonces verás que los enemigos espirituales que se levantaron no eran tan grandes ni tan fuertes. Y podrás ver los mejores tiempos en el nombre de Cristo Jesús. Me encanta como dice acá: porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Y yo me imaginaba un knockout que le pega a Dios a la mejilla de los enemigos, algo así como este golpe. ¿Cuántos les gustaría que ese golpe fuera contra la enfermedad, contra la crisis financiera? ¿Cuántos les gustaría? Es lo que dice la palabra. Entonces créalo y aplíquelo. Y no quise ponerle gente mueca, pero sí dice allí que quebró los dientes. No, había unas fotos horribles, entonces no. Pero quebró los dientes de los enemigos. ¿Usted ha visto a alguien mueco? Se ha visto sobre todo las personas pues de mayor edad que van perdiendo los dientes y les ponen caja de dientes. ¿Sí lo ha visto? Y usted los ve con la caja, y cuando ya no tiene la caja, a veces ni pueden hablar. Así es lo que el Señor quiere hacer. El temor no le hablará más en el nombre de Cristo Jesús. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. David no se quería quedar solo bendíceme, 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 sino él decía: bendice a la gente, Señor. Bendice a la gente, por favor. Que Dios pueda bendecir los que están al lado suyo, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al temor: no más en mi vida, en el nombre de Jesús? Esta hoja que le entregamos hoy es muy importante que usted la realice, que la lea y que la realice. Y que usted tiene que enfrentar, tiene que diagnosticar a través de esta hoja cuáles son mis temores. ¿Qué es a lo que le abrí por años la puerta y ahí he estado y me tiene limitado, me tiene acorralado? Y que es tiempo, el Señor le quiere hacer libre. Usted no llegó a la vida cristiana para aguantar el temor. Usted no llegó a la vida cristiana para estar ahí: ay, acá estoy aguantando, retrocediendo. Usted llegó a la vida cristiana para avanzar, para que eso que está enfrentando se quebrante en el nombre de Jesús y pueda haber victoria tras victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que colóquese en pie y denle un fuerte aplauso al Señor Jesús.
Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que hay áreas de temor en determinadas áreas, en determinadas cosas en su vida que no las han enfrentado? Levante la mano. Ok. Coloque su mano en el corazón, dígale conmigo: Señor Jesús, hoy yo presento mi vida delante de ti. Tú dices en tu palabra que tú no colocas el temor en mi vida, que tú no nos das el espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Lo primero que vamos a hacer es, si hay áreas que están incorrectas en su vida, colóquelas delante del Señor. Si usted sabe que hay áreas en donde hay el pecado, donde hay la ira, la violencia, donde hay odio, resentimiento, colóquelo delante del Señor y dígale conmigo: Señor, yo reconozco que hay áreas en mi vida que no están bien y quiero pedirte perdón. Tu palabra dice que si yo confieso mis pecados y me aparto, alcanzo la misericordia tuya. Hoy confieso delante de ti, Señor, que he permitido esto. Y le vas a decir qué cosas incorrectas hay en tu vida, has permitido. Perdóname, Señor. Reconozco esto otro. Reconozco, Señor, mis gritos. Reconozco mi violencia con mis palabras, a veces con mis actos. Reconozco, Señor, que he visto lo que no debía ver. Reconozco, Señor, que muchas veces a nivel trabajo se volvió mi ídolo, a nivel empresa mi ídolo. Reconozco que he perdido, Señor, los tiempos de intimidad contigo. Hoy entiendo el porqué la debilidad. Hoy entiendo que a través, Señor, de perder los tiempos contigo, le abrí la puerta al temor. Hoy te pido perdón, Señor. Yo renuncio al espíritu de temor. Renuncio al control que el temor ha tenido sobre mi vida. Señor, rompe ese lazo, así como vimos hoy en la tarima, como, Señor, vienes y quitas el lazo, quita el lazo de mi vida. Hoy clamo la sangre del Cordero inmolado de Dios aplicada sobre mi vida, quebrantando el temor. Por la sangre de Jesús, yo declaro que soy redimido del poder del enemigo. Se pagó el precio de mi rescate, fue precio de sangre. Jesús lo pagó. Por lo tanto, no más el temor. No lo acepto que gobierne mis emociones, mis sentimientos, que gobierne en mi hogar, que gobierne en mi matrimonio. No lo acepto más, no más. Hoy, en el nombre de Jesús, acepto el amor de Dios. Tú me amas profundamente, Dios. Tú quieres lo mejor para mi vida. Fui yo el que me alejé, fui yo el que me enfrié, Señor. Fui yo el que dejé a un lado la oración, los tiempos de adorarte a ti. Dejé a un lado la palabra, dejé a un lado el servicio. Hoy, Señor, vuelvo a tus brazos, vuelvo a ti, Señor. Hoy el temor se quiebra en el nombre de Jesús, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Fuera el temor. Es el amor de Dios en mi vida, y el amor de Dios es derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro hoy. Hoy mi vida, Señor, la coloco delante de ti. Tú me fortaleces, Señor. Tú eres mi gloria, mi escudo. Tú levantas mi cabeza, y yo quiero que por un momento sientas la mano de Dios levantando tu cabeza. Deja de esconderte, deja de estar a un lado, a otro. Te dice, Señor, levanta tu cabeza. Yo levanto tu cabeza y vas a enfrentar. A pesar de lo que te digan, a pesar, perdona lo que te dijeron.
Yo levanto tu cabeza. Yo respondo tus oraciones. Yo te sostengo. Yo soy tu defensa. Soy ese escudo alrededor de ti. Por lo tanto, avanza, te dice el Señor. No más temor en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. ¿Puede tomar asiento, por favor? ¿Cuántos han luchado con el temor? ¿Cómo que amén? No. Se dice, sí, yo he luchado. Que cuando uno dice amén, amén es como así sea. Eso está bien, qué bendición. No. ¿Cuántos han luchado con el temor? Yo he luchado con el temor. Pero uno aprende a enfrentarlo el día a día. Amén. Ahora sí diga amén. Les recuerdo que esta semana tenemos intercesión global. Lunes, miércoles y viernes como sede Cali a las 6 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, y todas las noches a las 9:30 durante esta semana, de lunes a viernes, vamos a estar participando de la Santa Cena. Se puede conectar a través de Zoom o de YouTube, el enlace se lo envía a su respectivo líder. Romanos 11:17 es un versículo tremendo. Romanos 11:17 porque enseña lo siguiente: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Qué tremenda promesa, ¿no? Debido a la incredulidad de muchos del pueblo de Israel, nos comenta el apóstol Pablo, fueron arrancados del olivo principal, del olivo verde, del olivo que da fruto, del olivo que crece. Pero como ellos fueron arrancados, entró la posibilidad de que el pueblo gentil, o sea, usted y yo, fuéramos injertados. La Biblia nombra al pueblo gentil como olivo silvestre. Y el olivo silvestre tiene una característica, y es que da un olivo muy pequeño, muy poco fruto, con muy poco sabor. Y nosotros ahora tenemos sabor. Diga conmigo, tengo sabor. Porque fui injertado al olivo verde, al olivo de la bendición que tiene Abraham para mi vida. Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿cuántos están aquí? Tienen esta bendición. Y esta bendición dice que nosotros podemos recibir la misma bendición de Abraham. Nos permite ser injertados, espiritualmente hablando, al árbol genealógico de la fe de Abraham, compartiendo la misma bendición, la misma pertenencia al pueblo de Dios. Es una promesa para su vida y para mi vida. Pero también hay una tremenda enseñanza, un aprendizaje para usted y para mí. Que nunca seamos arrancados. ¿Por qué fue arrancado parte del pueblo de Dios? Por su incredulidad, por su temor, por la duda a las promesas de Dios. La Biblia dice en Romanos 14:23 en la segunda parte, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todos sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe, y quedó registrado sus hechos en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe. Y enseña Hebreos 11:17, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Diga conmigo, mi fe será probada. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido
Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Ahora, ¿cuántos quieren la bendición de Abraham? Y si han leído la historia de Abraham, fue un hombre riquísimo en todo sentido. Todos queremos esa bendición de Abraham, pero también tenemos que aprender de la fe de Abraham. Abraham estaba dispuesto a entregarle a Dios todo, aún el hijo de la promesa. ¿Cuántos tienen promesas de parte del Señor? Todos nosotros. Y Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, el que amaba a su unigénito, pues se lo entregó, sin dudar que Dios haría algo sobrenatural. Dime una cosa, cuando Dios te pide algo, ¿tú se lo entregas? Cuando tú dices que Dios ocupa el primer lugar o el lugar importante en tu corazón, ¿lo demuestras a través de tu fe? Abraham lo hizo así, sin cuestionar, cuando Dios le dio una orden. Y adicional, Abraham, que sabía que Dios era el dueño de todo, sin que se hubiese escrito en la época de Abraham acerca del diezmo, de la ofrenda, Abraham recibió la revelación de lo que era el diezmo. Dice la Biblia en Hebreos 7:1, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. ¿Y por qué esto es tan importante? Por lo que significa el nombre Melquisedec. Ahí sigue diciendo, el nombre Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem, significa rey de paz. Abraham, sin saberlo, estaba entregando el diezmo de todo lo que había recibido, sin saber a quién se lo estaba entregando. Una representación de Jesucristo. Y dice el verso 3, no hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en batalla. Cada vez que hablamos de honrar a Dios, de obedecerlo, ¿estamos dispuestos a rendirle todo a Él? Cada vez que tú oyes la palabra diezmo, ¿qué piensas? ¿Piensas en honra? ¿Piensas que Dios te ha bendecido? ¿Piensas que todo lo que tienes se lo debes a Dios? Porque Abraham fue bendito. Y dice la palabra que en Abraham serían benditas las familias de la tierra. Y nosotros, al ser injertados a ese olivo, tenemos la bendición de Abraham, pero no queremos ser arrancados de ese olivo. Y para no ser arrancados de ese olivo, pues tenemos que vivir como el patriarca Abraham, rindiendo siempre nuestra vida a Dios si queremos recibir esa bendición. Dice Hebreos 7:6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, se refiere a Melquisedec, tomó los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Tienes promesas de parte de Dios? Tu diezmo hace que las promesas se activen. Tu diezmo hace que este prototipo de Jesús llamado Melquisedec pueda decir que para ti serán las bendiciones. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente los diezmos los reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y nos habla de Jesús. Así es que yo te invito hoy a que tomes tu diezmo, a que tomes tu ofrenda, ya que recibas esa bendición. Fuimos injertados en un olivo verde, ya no somos olivos silvestres, ya no somos aquellos que no tenemos sabor, que damos poco fruto, ya no somos aquellos que nos secamos, al contrario, tenemos la bendición de Abraham. Fuimos injertados al olivo de bendición de Abraham. Y por eso la bendición que recibimos, así como la recibió Abraham, él comenzó a entregar los diezmos de todo lo que recibía, sin que fuera una ley para el pueblo de Israel. Fue una revelación personal. Y yo le pido a Dios que para ti también sea una revelación y que puedas vivir en esa bendición. Señor, te doy gracias por cada persona que está aquí. Hoy les bendecimos, Señor.
La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre sus vidas. Fuimos injertados al olivo, donde está la bendición de Abraham, Señor. Como dice la palabra, nosotros recibiremos la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, a la raíz del olivo especial de Dios. Gracias por cada persona que ha sido fiel, por cada persona que tiene esta revelación. Que siempre haya provisión abundante, sobrenatural en sus casas, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podemos ofrendar y diezmar. Me formó tu amor. Soy hijo de Dios. No soy